acabas de encontrar una forma diferente de usar tu voz y de repente todo encajó y ha estado bien. Eso es genial. Sí, eso es genial. ¿Qué sucede cuando el mismo don que define tu vida desaparece repentinamente? Para Julie Andrews, el mundo se enamoró de su voz. Las notas altísimas de Mary Poppins y The Sound of Music fueron más que actuaciones. Fueron la banda sonora de una generación. Pero en un momento devastador se fue. A sus 89 años, Julie Andrews finalmente se ha sincerado sobre lo que realmente sucedió cuando perdió su voz. Y la verdad es aún más desgarradora de lo que los fans jamás imaginaron. Durante décadas, la historia se contó como un simple percance médico, una cirugía que salió mal. Sin embargo, detrás de los titulares había una realidad más profunda, una de identidad destrozada, arrepentimiento oculto y una confesión que cambia todo lo que creíamos saber sobre ella. La historia de Julie Andrews siempre ha sonado como un cuento de hadas. Sin embargo, comenzó con algo mucho más notable que la suerte. Nacida en 1935 en Walton-on-Ont, creció durante una época de guerra y escasez. Pero incluso entonces, su voz se destacaba. Los miembros de la familia recordarían cómo podía imitar sonidos, cantar con un tono perfecto y mantener notas que parecían imposibles para una niña de su edad. Cuando tenía solo 10 años, actuaba con su madre y su padrastro, cautivando al público con lo que los críticos llamaron un talento único en una generación. Su rango vocal se extendía a lo largo de casi 4 octavas, y el sonido que producía se describía como cristalino, sin esfuerzo y asombrosamente preciso. La gente decía que era como escuchar un instrumento afinado con precisión. Uno regalado no por el hombre, sino por la propia naturaleza. Con el paso de los años, la reputación de Julie floreció. Fue invitada para actuar ante la realeza, y sus habilidades trascendieron rápidamente el reconocimiento local. A principios de la década de 1950, hizo su debut en Broadway, y pronto fue la comidilla del mundo del teatro. Sus actuaciones en My Fair Lady y Camelot no fueron solo éxitos, fueron triunfos que establecieron un nuevo estándar para el teatro musical. Andrews se hizo conocida no solo por su voz perfecta, sino también por su disciplina, encanto y la rara capacidad de proyectar emoción en cada nota que cantaba. Luego vino Hollywood, y con él, la inmortalidad. Elegida como Mary Poppins en 1964, Julie Andrews encantó a millones de personas en todo el mundo con una actuación que era a la vez caprichosa y técnicamente brillante. Ganó el premio de la Academia a la Mejor Actriz, un logro asombroso para su primera película. Solo un año después, asumió el papel de Maria en The Sound of Music. La escena inicial, la voz de Julie elevándose a través de las colinas austriacas, sigue siendo uno de los momentos más inolvidables del cine. Su actuación no solo entretenía, sino que reconfortaba, inspiraba y se entrelazó en el tejido de la cultura global. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de excelencia. No era simplemente admirada, era adorada. Las familias confiaban en ella. Los niños crecieron idolatrándola. Y los adultos la veían como un símbolo de alegría, resistencia y clase. Su voz era más que un sonido. Era una promesa de pureza y esperanza en un mundo que a menudo se sentía incierto. Tanto los críticos como los fans creían que el don de Julie Andrews era eterno, intocable y destinado a resonar a través de generaciones. Sin embargo, debajo del brillo de su fama internacional,
algo mucho más delicado se estaba desarrollando. El mismo instrumento que la había llevado a las alturas de la gloria no era invencible, y a medida que los años avanzaban, comenzaron a surgir signos silenciosos de tensión. Lo que nadie podía imaginar era cuán repentina y brutalmente ese don desaparecería algún día. A mediados de la década de 1990, Julie Andrews todavía celebrada en todo el mundo. Pero detrás de los aplausos, algo preocupante estaba sucediendo. Años de actuación habían pasado factura y los médicos descubrieron nódulos no cancerosos en sus cuerdas vocales. Para muchos cantantes, esta condición es relativamente común y tratable, y a Andrews se le aseguró que un procedimiento menor podría eliminar los nódulos y restaurar su voz. La cirugía se presentó como segura, rutinaria, casi libre de riesgos. Creyendo que era la mejor opción para proteger la voz que había definido su vida, ella accedió. Pero cuando la operación tuvo lugar en 1997, el resultado fue nada menos que catastrófico. En lugar de restaurar su poder vocal, el procedimiento dañó sus cuerdas vocales. La voz que una vez había resonado sin esfuerzo a través de salas de conciertos y teatros quedó rota. Se fue la claridad cristalina, el control sin esfuerzo, el rango altísimo que había encantado a millones. Lo que quedó fue una voz que aún podía hablar, pero que ya no podía cantar como lo había hecho antes. En un solo momento, la base misma de su identidad pareció desaparecer. El shock inicial fue devastador. La propia Andrews admitió más tarde que había creído que se despertaría de la cirugía lista para cantar de nuevo, solo para descubrir que algo irreemplazable le había sido arrebatado. Familiares, amigos y fans lucharon por entender cómo un procedimiento médico tan rutinario podía terminar en tragedia. La prensa lo informó como un desafortunado accidente, un percance que nadie podría haber predicho. Pero para Andrews, el costo personal fue inconmensurable. Lo que siguió no fue solo dolor, sino también una batalla por la justicia. En 1999, presentó una demanda por negligencia contra el hospital y los cirujanos que habían realizado la operación, alegando que su voz había sido dañada irreparablemente. El caso se resolvió de forma privada en 2000, pero las cicatrices permanecieron. Para entonces, el daño era permanente y la verdad era innegable. La voz que había definido una era se había ido para siempre. Para el público, fue impactante. Imaginar a Julie Andrews incapaz de cantar se sentía impensable, como si el sol hubiera dejado de brillar, o las montañas mismas se hubieran quedado en silencio. Sin embargo, la realidad fue aún más dura para ella. No solo estaba perdiendo su carrera, estaba perdiendo una parte de sí misma. Y esto fue solo el comienzo. Porque aunque el mundo pensó que entendía la tragedia, lo que vino después reveló una lucha aún más profunda, una que Julie Andrews mantendría oculta durante años antes de finalmente hablar abiertamente sobre ella a los 89 años. Cuando el mundo se enteró por primera vez de que Julie Andrews ya no podía cantar, hubo incredulidad. ¿Cómo podía una de las voces más grandes de la historia ser silenciada tan repentinamente? Pero para la propia Andrews, la realidad fue mucho más dolorosa de lo que sugerían los titulares. Cantar nunca había sido solo una profesión. Era su identidad, su alegría, la forma en que se conectaba con el mundo. Despertar y encontrar ese don desaparecido fue como perder una parte de su alma. Al principio se aferró a la esperanza.
Los médicos intentaron más procedimientos para reparar el daño, y por un breve período pareció que podría todavía haber una posibilidad de recuperación, pero nada pudo restaurar la voz que una vez había llenado los teatros con su extraordinario poder. Andrews lo describió más tarde como uno de los períodos más oscuros de su vida, admitiendo que cayó en una profunda desesperación, insegura de quién era sin la capacidad de cantar. Aún así, Julie Andrews no era alguien que permitiría que la tragedia la definiera por completo. Lentamente, comenzó a reconstruir. Descubrió nuevas salidas creativas, sumergiéndose en la escritura de libros para niños junto con su hija, Emma Walton Hamilton. Juntas crearon una asociación literaria que produciría docenas de títulos queridos, demostrando que, si bien su voz cantante se había ido, su voz narrativa todavía estaba muy viva. Hollywood también encontró formas de mantenerla en el centro de atención. Aunque ya no podía actuar como lo había hecho antes, Andrews se reinventó, abrazó la actuación de voz, prestando su distintiva voz hablada a películas como Shrek y Despicable Me. También encontró nuevos papeles en la pantalla que celebraban su gracia e ingenio, como su actuación como la reina Clarice Raldi en The Princess Diaries. El público vitoreó, agradecido de verla de nuevo, incluso en una forma diferente. Pero debajo del éxito yacía una pena oculta. La propia Andrews admitió que cada vez que le preguntaban sobre el canto, regresaba una ola de dolor. Ella llamó a la pérdida su mayor decepción, un recordatorio de que incluso las carreras más deslumbrantes pueden ser sacudidas por fuerzas fuera de control. Para los fans fue difícil de ver. La mujer que había encarnado la música misma ahora vivía en un mundo donde ya no podía compartir su don. A lo largo de los años, susurros y rumores circularon. Algunos especularon si ella había probado en secreto terapias para recuperar su voz. Otros se preguntaron si alguna vez se culpó a sí misma por aceptar la cirugía, o si el dolor de perder su talento la atormentaba más de lo que dejaba ver. Públicamente, Andrews se mantuvo serena, digna e infinitamente amable. Pero en privado la pérdida era algo que llevaba todos los días. Y sin embargo, por muy desgarrador que fuera este capítulo, no fue el final de su historia. Porque décadas después, mucho después de las demandas y el silencio, Julie Andrews finalmente se abriría de una manera que sorprendió incluso a sus admiradores más devotos, revelando arrepentimientos y verdades que nunca antes se habían expresado en voz alta. Durante años, Julie Andrews mantuvo su dolor en gran medida en privado. Cada vez que aparecía en entrevistas, mantenía la calidez y la compostura que habían definido su imagen pública. Los fans vieron a la misma mujer elegante que habían adorado desde Mary Poppins y The Sound of Music. Pero detrás de las palabras cuidadosamente elegidas, había un dolor tácito. La verdad era que perder su voz cantante la había dejado con arrepentimientos que nunca se desvanecieron por completo. En momentos sinceros, admitió que la cirugía le había robado no solo su carrera, sino también una parte de su identidad. Lo describió como si alguien le hubiera arrancado el corazón. Cantar había sido su forma de comunicar emociones, su forma de decirle al mundo quién era. Sin él, sintió como si hubiera perdido su forma de expresión más verdadera. Andrews una vez lo llamó su mayor decepción, una frase que llevaba el peso de décadas de tristeza. Amigos y colegas también notaron el cambio. Si bien se mantuvo comprometida con sus nuevos proyectos, escribir, actuar, ser mentora, aquellos más cercanos a ella
pudieron ver la tranquila melancolía que ocasionalmente surgía. Hubo noches en que, en privado, reflexionaba sobre lo que podría haber sido. ¿Podría su carrera haber continuado hasta sus 70, incluso sus 80, si la cirugía hubiera salido diferente? ¿Habría agregado más actuaciones inolvidables a su ya legendario legado? Esas preguntas permanecieron, sin respuesta, pero siempre presentes. El arrepentimiento no fue solo por su pérdida personal. Andrews también sabía cuánto había significado su voz para el mundo. Los fans a menudo le decían que sus canciones habían dado forma a sus infancias, los habían ayudado a superar tiempos oscuros o los habían conectado con sus seres queridos. Darse cuenta de que nunca podría volver a dar ese regalo fue desgarrador. Había pasado su vida ofreciendo alegría a través de la música, y de repente ya no podía entregarla. Con el tiempo, también comenzó a hablar sobre el costo emocional de vivir con tal pérdida. Si bien nunca permitió que la amargura la consumiera, admitió haber luchado contra episodios de depresión en los años posteriores a la cirugía. Tuvo que reaprender quién era sin el único talento que la había definido. Escribir libros, interpretar papeles que no eran de canto y prestar su voz hablada a personajes de películas ayudó, pero nunca reemplazaron por completo la magia de su canto. Lo que hizo que estas admisiones fueran tan poderosas fue el tiempo que las había mantenido ocultas. Durante décadas, el público asumió que Julie Andrews había aceptado su destino con gracia, siguiendo adelante sin arrepentirse. Pero, en verdad, había llevado ese arrepentimiento en silencio, protegiendo al mundo de la profundidad de su dolor. Solo mucho más tarde, a los 89 años, comenzaría finalmente a revelar cuánto la había atormentado la pérdida y cómo había dado forma a los capítulos finales de su extraordinaria vida. Durante décadas, Julie Andrews mantuvo un silencio digno sobre el impacto total de su cirugía. Reconoció la pérdida, admitió su decepción e incluso emprendió acciones legales, pero rara vez permitió que el mundo viera cuán profundamente había sido herida. El público vio resistencia, gracia y profesionalismo. Lo que no vieron fue el dolor silencioso que llevaba cada día. Eso cambió cuando se acercaba a su 89 cumpleaños. Cuando Andrews, finalmente, eligió hablar con una crudeza que sorprendió incluso a sus admiradores más devotos en entrevistas sinceras y conversaciones sentidas, reveló que la pérdida de su voz no era simplemente un evento que terminaba con su carrera. Fue una devastación personal que tocó cada rincón de su vida. Admitió que la herida nunca había sanado por completo, que su voz había sido más que un instrumento. Era su identidad, su libertad, su alegría. Detrás de la imagen pública tranquila e inquebrantable, había una mujer que había llorado todos los días por el regalo que le había sido arrebatado. Por primera vez, admitió que el daño la había empujado a la desesperación, que había luchado contra años de depresión mientras intentaba redefinirse, sin el sonido que la había hecho quien era. Quizás la revelación más desgarradora fue su creencia en ese momento de que la cirugía era rutinaria. Había confiado en sus médicos cuando le aseguraron que era de bajo riesgo, casi intrascendente. Entró en ese procedimiento con confianza, sin imaginar ni una sola vez que podría despojarla de lo que la definía. Cuando el resultado salió catastróficamente mal, fue tomada por sorpresa. Su confesión reveló la pesada carga de arrepentimiento que había llevado. Arrepentimiento no solo por la pérdida en sí, sino por acceder a un procedimiento que la silenció.
Incluso a los 89 años, admitió que esta decisión seguía siendo la mayor pena de su vida. Y sin embargo, su historia no terminó ahí. Andrews explicó cómo la tragedia la obligó a reinventarse de maneras que nunca anticipó. Ella vertió su creatividad en la escritura de queridos libros para niños, abrazó papeles de actuación que no dependían del canto y se dedicó a su familia. Estas actividades trajeron alegría, pero admitió honestamente que nada podría reemplazar el poder de su voz cantante. Los fans habían sospechado durante mucho tiempo que todavía añoraba lo que se había perdido. Y a los 89 años, lo confirmó con una honestidad desarmante. Reveló que todavía soñaba con levantar su voz, todavía anhelaba sentir la resonancia de la canción moverse a través de ella, aunque sabía que esos días nunca regresarían. La confesión tocó una fibra sensible porque era tan profundamente humana. Durante la mayor parte de su carrera, Julie Andrews había sido un símbolo de perfección, serena, elegante, intocable. Pero aquí estaba ella, revelando la vulnerabilidad detrás de la leyenda. A pesar de un éxito inimaginable, a pesar de décadas de adoración, todavía llevaba el corazón roto. Fue un recordatorio de que incluso los íconos sangran, que detrás de las sonrisas pulidas y los aplausos interminables, yacen luchas que ningún foco puede borrar. Sus palabras replantearon su historia a los ojos de millones. Ya no era solo una historia de una cirugía que salió mal. Se convirtió en una historia de resistencia, de una mujer que soportó una pérdida devastadora y, sin embargo, encontró formas de seguir creando, de seguir viviendo, de seguir inspirando. A los 89 años, Julie Andrews confirmó lo que muchos habían sospechado. El dolor nunca desapareció por completo. Y al elegir la honestidad sobre el silencio, le dio al mundo no solo una mirada a su dolor privado, sino también a su extraordinario coraje. La historia de Julie Andrews no se trata solo de una cirugía que salió mal. Se trata de lo que sucede cuando la base misma de la identidad de una persona es repentinamente despojada. Durante décadas, el público la vio como una figura de gracia, disciplina y perfección. Sin embargo, detrás de esa imagen había una mujer que soportó un dolor que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Perder el don que definió toda su existencia. A los 89 años, al finalmente hablar abiertamente, convirtió su tragedia personal en una lección que llega mucho más allá del mundo de la música y el cine. Su historia nos recuerda la fragilidad del talento. No importa cuán extraordinarios, no importa cuán aparentemente intocables, incluso los mayores dones se pueden perder en un instante. Julie Andrews fue una voz única en una generación. Sin embargo, ni siquiera ella pudo escapar de la vulnerabilidad de ser humana. Esta verdad resuena profundamente porque nos obliga a considerar nuestras propias vidas. ¿Qué pasaría si lo que más apreciamos, el talento o el papel que nos da un propósito, desapareciera repentinamente? ¿Tendríamos la fuerza para empezar de nuevo, como lo hizo ella? También habla del coraje de la reinvención. Andrews podría haberse desvanecido del centro de atención, retirándose con amargura o tristeza. En cambio, encontró nuevas formas de expresarse. A través de la escritura de queridos libros para niños, actuando en papeles que celebraban su compostura y prestando su voz a queridas películas animadas, demostró que la vida después de la pérdida todavía vale la pena vivirla. Su resistencia se convirtió en un ejemplo para cualquiera que haya tenido que empezar de nuevo después de una angustia.
Pero quizás la lección más poderosa proviene de su honestidad. Al admitir después de décadas de silencio que la pérdida todavía la atormentaba, Andrews reveló que la vulnerabilidad no nos debilita, nos humaniza. Los fans la admiraron aún más, no menos, cuando confesó sus arrepentimientos. Su franqueza dio permiso a otros para reconocer su propio dolor y hablar de él sin vergüenza. Al final, el viaje de Julie Andrews nos enseña que la identidad no está ligada solo a lo que hacemos, sino a quiénes somos. Ella era cantante, sí, pero también era narradora, madre, escritora e inspiración. La pérdida de su voz cantante no borró su legado. Lo expandió, agregando nuevas dimensiones de coraje, humildad y humanidad. Y sin embargo, por muy conmovedoras que sean estas lecciones, la parte más conmovedora de su historia no es lo que superó, sino lo que reveló al final. Que incluso las leyendas llevan arrepentimientos. Y que a veces la voz más poderosa no es la que escuchamos en la canción, sino la que dice la verdad. La voz de Julie Andrews una vez fue descrita como impecable, un regalo que parecía eterno. Pero su historia demuestra que nada, ni siquiera el talento más notable, está garantizado para siempre. A los 89 años, admitió que el dolor que siguió a su cirugía nunca se había curado por completo. Sin embargo, en lugar de dejar que la pérdida la definiera, la transformó en resistencia, gracia y un legado que continúa inspirando. Su viaje es un recordatorio para todos nosotros. La grandeza no se mide solo por lo que logramos en nuestro apogeo, sino por cómo nos comportamos cuando la vida lo cambia todo. Julie Andrews puede que ya no cante, pero su historia habla más fuerte que cualquier nota que haya cantado. Habla de coraje, honestidad y el poder de la reinvención. Y ahora me encantaría saber de ti. ¿Qué parte de la historia de Julie Andrews te conmueve más? ¿El brillo de su apogeo, la tragedia de su pérdida o el coraje de su reinvención? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si encontraste su viaje tan inspirador como nosotros, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte para obtener más historias que descubran las verdades ocultas detrás de las leyendas que creíamos conocer.